buenas tardes, respetables hermanos, hermanas. Una vez más estoy con ustedes transmitiendo a través de mi programa Cultivando Vidas para Cristo. Nuevamente le doy gracias a Dios. Habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre en oración y luego daré las indicaciones del mensaje de esta tarde. Padre Celestial, una vez más te estoy agradeciendo infinitamente por la oportunidad que me das en transmitir el mensaje. Permite que lo que hable sea sencillo, sea claro, sea de acuerdo a tu santa voluntad, y que todo sea para honra y gloria tuya y la edificación de todos quienes escuchen. Oro, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estoy transmitiendo a través de nuestra página web Iglesia de Cristo El Salvador. Este mensaje corresponde a mensaje para salvación, pero no sé, hermanos y hermanas, por qué no me permite conectarme con esta página de mensaje para salvación en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Pero yo espero que tener comunicación con los hermanos, y también espero que los hermanos se den cuenta y que ellos hagan el enlace. Pero de cualquier manera yo estoy grabando el mensaje y posteriormente se puede oír a través de YouTube o también de nuestro sitio web Iglesia de Cristo El Salvador. Como ustedes lo saben, los días lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, estoy dando estudios acerca del libro del apóstol Pablo a los Colosenses, o la carta, como usted lo quiera tomar. Y he estado hablando en las 4 lecciones anteriores sobre la introducción. Esta va a ser la lección número 5 que ustedes escucharán. Voy a hacer un resumen de lo que de aquí en adelante voy a estar tratando. O sea, voy a mencionarles a ustedes los puntos principales que estaré tratando. Serán 13 puntos, pero cada uno de ellos subdividido en varios estudios. El primero de ellos es el saludo. El segundo, acción de gracias de Pablo por los colosenses. Tercero, oración de Pablo por los colosenses. Cuarto, una descripción de la grandeza de Cristo. Quinto, seguridad que da Pablo de la reconciliación por medio de Cristo. Sexto, esfuerzos de Pablo por los colosenses. Séptimo, declaración del apóstol Pablo, Cristo la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Octavo, descripción que hace Pablo de la plenitud de Cristo. Noveno, amonestación de Pablo en el sentido de asirse de la cabeza. Décimo, una definición de la nueva vida en Cristo. Décimo primero, respuesta a Cristo. Décimo segundo, responsabilidades en las relaciones. Y el décimo tercero, observaciones finales. Por supuesto, aclaro que este estudio será muy largo, hermanos. Llevará varios meses. Dios me ayude a darme salud, darme la vida y todo lo básico
sobre todo lo espiritual, para llegar al feliz término de este estudio, del cual habrá mucho beneficio. Hoy en esta lección quinta voy a estar tratando acerca de el saludo. El saludo. Vamos a ver la primera lección, a lo mejor salgan 4 o 5 lecciones en relación a el saludo. Bueno, comienzo diciéndoles también que si ustedes tienen peticiones de oraciones, con todo gusto háganlas, que yo las voy a tomar en cuenta en el intermedio del estudio, ya sea que sean agradecimientos o necesidades personales. Bueno, el saludo es lo que está comprendido en los versos 1 y 2 del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, primeramente veamos este saludo de Pablo y Timoteo que está comprendido en el versículo 1. Por eso dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Es realmente sorprendente cómo es que el apóstol Pablo nunca tuvo una actitud egoísta. Si habían hermanos que le acompañaban, él siempre los tomaba en cuenta. El apóstol Pablo comenzó su epístola a los colosenses identificándose a sí mismo como el autor con autoridad apostólica. Esto es importante. Él se identifica a sí mismo como el autor con autoridad apostólica. Se refirió a Timoteo como su compañero y hermano en Cristo. Después de esto, pasó a dirigirse a los hermanos en Cristo de Colosas y a desear para ellos bendiciones de Dios. Podemos ver pues que las 13 cartas del apóstol Pablo comienzan con su nombre. Al comenzar esta carta con el nombre Pablo, él hizo conforme al saludo acostumbrado de su tiempo. Él por lo general incluía su nombre y a veces el nombre o los nombres de las personas o personas que estaban con él, o sea, personas que le acompañaban, seguido de una referencia a los destinatarios y de un saludo. El libro de los Hechos de los Apóstoles se refiere al apóstol por 2 nombres. Se refiere como Saulo y como Pablo. Noten lo que podemos leer en Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dice. Cuando él estaba en medio de los judíos, aparentemente era conocido por su nombre hebreo Saulo, o sea, lo que en el idioma hebreo es Shaul, que significa pedido a Dios. Significa pedido a Dios en el idioma hebreo. El equivalente en el idioma griego es Saulos. Cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar en el mundo gentil, Lucas comenzó a usar su nombre griego Paulos, o sea, Pablo, que significa pequeño. Miren qué cosa. En el idioma hebreo significa Saulo, pedido a Dios. Y luego el nombre Pablo significa pequeño.
en el idioma griego. En sus cartas, él se refirió a sí mismo como Pablo. Por ejemplo, en Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Luego en 1 Corintios capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. El apóstol Pedro se refirió a él como Pablo. En 2 Pedro 3:15 dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El único versículo en el Nuevo Testamento en que se menciona fuera de Hechos y de las cartas del apóstol Pablo, o sea, 2 Pedro capítulo 3, verso 15. Al relatar la experiencia que tuvo en el camino a Damasco, leyendo de Hechos 22:7, nos dice: y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego en Hechos 26:14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El apóstol Pablo repitió el nombre con que Jesús lo llamó: Saulo, Saulo. En todos los demás casos, él se llamó a sí mismo Pablo. Jamás empleó el nombre Saulo en sus cartas, y esto tal vez se debió a que ellas fueron escritas al mundo gentil o a individuos de extracción gentil, tales como Timoteo, como Tito, como Filemón. Algunos afirman que su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo cuando llegó a ser cristiano. Puede que esto no sea cierto. Lucas continuó refiriéndose a él como Saulo hasta unos 12 años después de su conversión. Nos dice Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Luego, si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 8, versos 1 al 13, dice, al 3, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Usted puede leer más, yo se los menciono estos textos, puede ilustrarse más si lee el capítulo 9 del libro de los Hechos, como también el capítulo 25. Pero miren lo que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 13, versos 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando
dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La primera mención que se hace del apóstol Pablo es en el relato en el que confronta a Elimas en Pafos, en la isla de Chipre, durante su primer viaje misionero. Lucas escribió lo siguiente, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, luego leyendo mejor dicho, de Hechos 13:9. Lucas no escribió que su nombre fue cambiado a Saulo, de Saulo a Pablo. Él nunca escribió eso. Es probable que el apóstol llevara desde la infancia ambos nombres, Saulo o Saúl, Saúlos y Pablo. Entonces, esto es como el costumbrismo de identidad que hay en los países latinoamericanos, que siempre se acostumbra dos nombres. Desde que nacemos, nuestros padres heredaron, y así se sigue en esa práctica de poner dos nombres. Por ejemplo, yo soy Oscar Alexander, ¿ve? Así es el costumbrismo, pero esto no sería inusual, pues era corriente tener tanto un nombre hebreo como un nombre griego. Era común esto. Y claro, cuando hay esta bifurcación de una raza con la otra, se combinan los nombres. Es como cuando se emigra a otro país, pues se combinan los nombres hispanos con los nombres de aquel país donde los padres del niño o de la niña nacen. El apóstol Pablo es de quien más se conoce, y esto no solo por el libro de los Hechos, porque por ejemplo si vamos al libro de los Hechos desde el capítulo 13 hasta el 28, hay información acerca del apóstol Pablo, pero por eso estoy diciendo que Pablo es el apóstol de quien más se conoce. Y esto no solo por el libro de los Hechos, sino también por sus cartas. Después de su conversión en Damasco, él inmediatamente predicó a Cristo en esta ciudad y luego en Jerusalén. Dice en Hechos 9, versos 19 al 22, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Luego pasemos a los versos 26 hasta el 28. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Entonces vemos que debido a que los judíos amenazaron su vida, él fue enviado a Tarso. Miren lo que tenemos en los versos 29 y 30
del capítulo 9, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Siguió siendo relativamente desconocido hasta que Bernabé le llevó de Tarso a Antioquía. Dice en Hechos 11, los versos 22 hasta el 26. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque eran varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Después de esto, él hizo 3 viajes misioneros. Y esto está comprendido desde el primer versículo del capítulo 13 hasta el capítulo 21. Usted quiere documentarse de estos 3 viajes misioneros, lea desde el capítulo 13 hasta el 21 del libro de los Hechos. Al final de su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén. Los judíos lo estaban buscando para matarlo, pero el comandante romano lo salvó. Esto usted lo puede documentar también aquí en el libro de los Hechos, capítulo 21. De ahí que fue transferido a Cesarea y fue enjuiciado por Félix, luego por Festo y Agripa. Toda esta descripción está comprendida desde los capítulos 23 hasta el capítulo 27 del libro de los Hechos. Como ciudadano romano que era, él apeló a ser procesado por César en Roma, donde vivió en su propia casa alquilada durante 2 años y predicó el Evangelio. Dice el verso 30 del capítulo 28 de Hechos: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Vemos que los eventos posteriores de su vida pueden inferirse de las cartas que escribió a Timoteo y a Tito y de la tradición no inspirada. Lo más probable es que el apóstol Pablo haya sido puesto en libertad en el año 63 después de Cristo y que a lo mejor hubiese visitado España y la región del Egeo antes de ser arrestado nuevamente y muerto a manos de Nerón, más o menos en el año 67 después de Cristo. Esta información está documentada por Clemente y por el canon Muratorio y el apócrifo libro conocido como Hechos de Pedro. Es decir, estas fuentes dan testimonio de un viaje a España, aunque no hay seguridad, pero dan testimonio de ese viaje a España, y las epístolas pastorales parecerían suponer un ministerio posterior a Hechos en el Oriente. Bueno,
Tal vez después de ser procesado y liberado, él dejó a Timoteo en Éfeso cuando pasó por Macedonia. Mire lo que dice en 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Noten cómo él estaba preocupado por la sana doctrina. Entonces, por eso está diciendo, tal vez después de ser procesado y liberado, él dejó a Timoteo en Éfeso cuando pasó por Macedonia en el camino a la obra misionera en España. Miren lo que tenemos en Romanos 15:24. Cuando vaya a España, dice, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. O sea, el fuerte deseo que él tenía de ir a España era evidente. Durante este viaje, él pasó por Creta, donde dejó a Tito para terminar su trabajo ahí. Dice en Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Él luego planeó inventar en Nicópolis. Tito 3:12 dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Ustedes tienen que entender que cuando él está diciendo ahí he determinado pasar el invierno, son inviernos escabrosos, son climas súper helados, muy helados. Nosotros quizás en la región centroamericana no tenemos esa clase de climas tan helados, especialmente aquí en El Salvador, que la temperatura se mantiene entre los 28 a los 32 grados centígrados. Entonces, en su regreso de España, es probable que fuera encarcelado nuevamente en Roma. Dice en 2 Timoteo capítulo 1 versos 16 y 17, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y luego en 2 Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Después de su primera aparición en su segundo juicio, puede habérsele mantenido bajo custodia, aunque no hubiera sido hallado culpable. Dice en 2 Timoteo 4 versos 16 al 18, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. No obstante, pues, no tenía esperanza de ser puesto en libertad, porque él consideraba que su fin estaba cerca. Miren lo que dice en 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también
a todos los que aman su venida. La tradición dice que el apóstol Pablo fue decapitado en la vía Ostian, repito, la vía Ostian, una ruta que estaba cerca de la antigua ciudad de Roma. Si fue ejecutado como ciudadano romano, no habría sido crucificado de la forma como dice la tradición que fue muerto Pedro, sino que habría sido decapitado con espada. No se exagera al sobreestimar la influencia de sus 13 cartas. No solamente fueron leídas por la iglesia primitiva, sino que también han sido analizadas y estudiadas por todas las generaciones subsiguientes. En estas cartas se encuentra el fundamento del más elevado pensamiento y doctrina cristianos. Tal vez sus epístolas de la prisión a lo mejor hayan influenciado al cristianismo más que sus viajes misioneros. Yo voy a parar acá para hacer un paréntesis en cuanto a las oraciones que tenemos que elevar a nuestro Señor, porque esto es importante a través de este programa que nosotros presentamos todos los lunes a las 5 de la tarde. Pongámonos, hermanos y hermanas, en oración para que el Señor nos ayude. Nuestro Padre Celestial, llegamos ante tu divina presencia a fin de que nos ayudes de tal manera que tú puedas darnos esa solución a las peticiones presentadas. La hermana Reina Farfán pide las oraciones por todos los que estamos escuchando la palabra de Dios. Gracias, hermana, por estar pendiente de que todos nosotros que la escuchamos, que la predicamos también, estemos en esa situación de poderla comprender y que sea aplicada a nosotros. También oramos por el hermano Manuel Azucena, por el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, por el hermano Telésforo Rodela Sánchez. Los tres están en tratamiento de diálisis. Oramos también por los siguientes hermanos: Ana María Rodríguez de San Salvador, Catherine Howey de Miami, Conchita Matamoros de Bogotá, Franco Contreras de Perú, Ángel Pilataxi de Ecuador, Claudia Verónica de Nueva York, la niña Lexi de Mission, Texas, el hermano Miguel Rosero de Bogotá. Todos ellos padecen de cáncer. Señor, los ponemos en tus manos para que tú les des sanidad. Oramos también por la hermana Francisca Ayala, que está en tratamiento por su anemia. Por la hermana María Medina, una anciana muy delicada de salud. Por la hermana Gladys Monge y familia, por su crecimiento espiritual. Por la hermana Mayra Ondina de Flores, esposa de nuestro hermano Boanerges Flores, que padece de bastantes problemas de salud. Por la hermana Leticia Garay, madre del hermano Nelson Edgardo Garay, que padece también de la columna. Por la hermana Vanessa Castellanos de Garay, que está sufriendo por su columna y su cabeza. También ayúdale, Señor, a sanar. También por la hermana Ana Alfaro, que está en tratamiento por su cadera. Por el hermano Sandoval, Cecilio Sandoval, que está en tratamiento de próstata y que el 1 de diciembre de este año 2021 va a ser operado de uno de sus ojos. Padre Celestial, también pongo en tus manos mi salud.
Tú sabes que desde hace unas pocas semanas estoy padeciendo del nervio ciático, es un fuerte dolor. Y Señor, te pido encarecidamente que me des salud, que me sane, Señor. Oramos pues por todos los hermanos, hermanas, incluyendo a tu servidor. Ayúdanos, Señor. Oro también por la salud de mi esposa, que tú le des buena salud, Señor, que ella siempre pueda seguir adelante. Padre eterno, todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continúo en relación a este saludo. Fíjense que en este saludo nosotros hacemos un análisis de casi, por decirlo así, de palabra por palabra. El primer análisis ha sido Pablo y Timoteo. Ahora vamos a hacer, hasta donde el tiempo nos lo permita, un análisis acerca de la palabra apóstol que emplea aquí el apóstol Pablo. Dice apóstol en Colosenses 1:1 en su primera parte. La inclusión de la palabra apóstol pudo haber contribuido a tres propósitos. Primero, para identificación, en vista de que Pablo era un hombre corriente, pero una vez se identificaba como apóstol, eso ya hace la diferencia. Como decir, en el mundo hispano hay muchos Josés, hay millones y millones de José, pero si yo digo José el talabartero, ya hago la diferencia, ¿ve? Porque no hay muchos Josés en un lugar que sean talabarteros. Entonces, aquí Pablo hace la diferencia precisamente al decir Pablo el apóstol. Es para identificación, pues, en vista de que él era un hombre corriente. Número 2, para verificación de su autoridad como apóstol. Es decir, el hecho de decir soy apóstol no es en el hecho de vanagloriarse, sino es en la condición de tomar en cuenta su autoridad como apóstol. Y tercero, para referencia personal, porque los colosenses conocían de él. El hecho de que la carta proceda de un apóstol significa que ella llevaba la autoridad de Jesús. Dice en 1 Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, con la misma autoridad pues de las demás escrituras. Mire lo que dice en 2 Pedro capítulo 3, versos 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Cada palabra de Colosenses es revelación de Dios. El apóstol Pablo estaba dotado de la autoridad y del poder de aquel que le envió, o sea, el Señor Jesucristo. No estaba sencillamente expresando sus opiniones personales. Antes estaba escribiendo con autoridad
por inspiración el mensaje de Jesús que le fue dado por revelación directa. Miren lo que nos dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y luego en Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que los colosenses habían de recibir la carta como mensaje de Cristo para ellos. Esta es la realidad que nosotros tenemos que entender. Yo voy a parar acá, siempre les invito a que sintonicen nuestro programa Cultivando Vidas para Cristo. Ojalá que durante esta semana yo me voy a poner en contacto con los hermanos administradores para resolver el problema de mensaje para salvación. Pero voy a transmitirlo a través de nuestro sitio web si hay problemas, Iglesia de Cristo El Salvador, y como les repito, posteriormente se sube para que quede grabado permanentemente. Vamos a terminar pues con una oración a nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial, gracias por transmitir este mensaje, gracias por ello. Y estamos poniendo en tus manos a la hermana Gladys Monge, que pide por salud de sus hijos que tienen dolor de estómago y por su esposo que está recibiendo diálisis. También nuestra oración por las amigas Betty Álvarez por su problema de columna y por la amiga Doris Pleites que padece de un fuerte cáncer. También estamos orando por todos los que están al frente de combatir esta pandemia. Ayuda, Señor, a cada uno de ellos, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes y Dios bendiga su bendita palabra.